Eh, Soy Daniel Martínez. Ya la semana pasada presenté la primera sesión sobre sostenibilidad. Soy el técnico de artes técnicas Teatro Francisco Raval de Pinto. Y nada, comunicar pues eso, que continuamos con estas sesiones, que volvemos a contar con Esther Garrido y Alejandro de Juanes para impartir la sesión sobre sostenibilidad y las artes escénicas. Y lo único recordar que la semana que viene sería la última sesión el miércoles. Y nada, que disfrutéis esta sesión como la semana pasada. Gracias a todos y a todas. Pues buenos días a todos. Gracias, Dani, por la introducción y gracias también a la red por darnos este espacio de encuentro para poder hablar de lo que venimos a hablar. Que sabemos que estamos todos con unas agendas súper apretadas todo el rato, con unas temporadas intensas que no nos dejan casi ni respirar muchas veces. Así que bueno, dedicarle este tiempo a pensar en sostenibilidad pues ya es un paso gigante y estamos muy agradecidos de que estéis aquí con nosotros. Antes de empezar, nos vamos a presentar. Yo soy Esther Garrido, soy la coordinadora del Theatre Green Book en España, he coordinado la adaptación aquí. Soy arquitecta, pero me he dedicado toda mi vida profesional a las artes escénicas, especialmente vinculada a la parte técnica. Y en la parte de sostenibilidad me viene en parte también por un máster en cuestiones de sostenibilidad ambiental para edificios, que ya luego fui como consiguiendo entrelazar con las artes escénicas, que era el mundo profesional al que me estaba dedicando en aquel momento. Y os presento también a Alejandro de Juanes. Alejandro, si nos escuchas, porque sé que estás teniendo problemas con la cámara, pero igual podemos escucharte bien, si te puedes presentar. Sí, 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 el audio es efectivamente, perdonad, porque la cámara ha dejado de funcionar después de hacer todas las pruebas pertinentes donde ha respondido perfectamente. Pero bueno, entiendo que me oís. Y nada, soy Alejandro de Juanes, productor de teatro desde hace más de 20 años, también consultor de temas de medio ambiente, principalmente durante mi vida profesional en ese ámbito, temas de cambio climático. Y recientemente hemos trabajado en la adaptación de la metodología del Theatre Green Book al contexto español. Y esto lo he hecho principalmente con Esther y luego con la participación de distintos miembros del sector aportando su granito de arena. Y lo que hemos hecho es adaptar la metodología, como veréis luego, al contexto español, ¿vale? Castellano. Español. Y nada, la cámara sigue sin funcionar, perdonad. Ese soy yo. Ahora vamos luego os contamos la metodología. Muy bien, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Con la presentación que he preparado para vosotras y vosotros. ¿Se ve bien? ¿Me podéis confirmar Sí, alguien? perfecto. Vale, Sí, se genial. ve, se ve. Vale. Perfecto. Vale, pues nuestro objetivo hoy es acompañaros en una primera aproximación al Theatre Green Book, del que igual ya habéis escuchado nombrar alguna vez, pero bueno, a veces pues cuesta aterrizarlo, ¿no? Pues qué es exactamente, para qué nos sirve, cómo lo puedo aplicar en mi institución o por dónde empiezo. Entonces, la idea de este webinar no es ni agobiaros ni añadir más capas, ¿no? a vuestro día a día, sino más bien al contrario, mostraros cómo una metodología clara puede ayudarnos a mejorar nuestro trabajo, haciendo que podamos trabajar un poquito menos, organizándonos mejor, hacer una mejor utilización de los recursos y ahorrar esfuerzos. Así que tomároslo como una guía, ¿vale? Como un mapa inicial para que después podáis profundizar según vuestras necesidades. Y allá vamos. Cuando hablamos del Theatre Green Book, estamos hablando de una metodología creada por y para profesionales del sector escénico. eh, y digamos que no está impuesto desde fuera, no es una obligatoriedad, ni tampoco es un documento técnico que venga del mundo académico, sino que en realidad en las artes escénicas llevamos usando metodologías desde siempre, ¿no? Nos demos cuenta o no, trabajamos con metodologías que estructuran cómo llevamos a cabo las dramaturgias, cómo planificamos ensayos, los riders técnicos, hojas de regiduría, planes de producción, protocolos de prevención de riesgos. Todo está sumido en metodologías. Entonces, todo esto lo que nos permite es coordinar a muchas personas para que
algo que estemos haciendo pueda salir adelante. Lo único nuevo ahora es que incorporamos una metodología también a la sostenibilidad ambiental. Así, para no complicarnos la vida, evidentemente, sino para mejorar nuestra forma de trabajar, ¿no? Para poder acompañarnos a tomar mejores decisiones, a aprovechar los recursos, anticiparnos también y para que, sobre todo, todos hablemos un mismo idioma cuando tratamos estos temas. Y esto es parte de las claves, ¿no? La metodología nos permite usar un lenguaje común, tanto a nivel nacional como internacional. Y cuando hablamos de sostenibilidad en un teatro en Madrid, en Barcelona o en Berlín, podemos referirnos a lo mismo, si estamos todos bajo un mismo paraguas metodológico. Podemos medir lo mismo, podemos compartir objetivos y de esta forma lograremos mayor fuerza en la consecución de esos objetivos. Quienes saben mucho de metodologías precisamente son las y los ingenieros. Por eso no es casualidad que sea la firma Buro Happold, que estáis viendo ahí abajo a la derecha, quien acompaña esta propuesta originalmente, ¿no? Siendo una firma de servicios profesionales que ofrece consultorías, entre otras temáticas, sobre medio ambiente. Os cuento un poco más. El Theatre Green Book nació en Reino Unido, una primera versión en el año 2020 y más tarde se revisó tras ponerlo en marcha y en práctica en periodo de prueba con instituciones que fueron aprendiendo de la práctica que proponían. Y esta serie de instituciones son las que participaron en esas primeras puestas en marcha y las que luego han continuado también usándolo. Y es algo que hemos querido replicar también en la versión española. En este caso, estas son instituciones que han ido participando en este trabajo, que ha sido un trabajo pues, colectivo, ha sido un trabajo grupal, que contó inicialmente con el apoyo inicialmente y continúa con el apoyo del Centro de Tecnología del Espectáculo, y en el que han participado pues, una serie de instituciones y profesionales que han aportado su experiencia y también han podido debatir las necesidades a las que se enfrentaban respecto a este tema. Porque al fin y al cabo, pues la sostenibilidad no lo puede hacer una sola persona, ni una sola organización, ni siquiera una única persona dentro de una única organización. Y cuando la metodología avanza de manera aislada, se queda en un simple manual, pero cuando avanzamos en red, como es el caso, se convierte en una herramienta práctica y compartida que realmente puede transformar el sector. Entonces, en torno a este espíritu, que es el espíritu que al fin y al cabo tiene el Theatre Green Book, nos hemos ido reuniendo estas personas desde diciembre del año 2023 y que conforman el grupo de trabajo del que se bebió para poder adaptar la versión original británica a la versión que ahora mismo está disponible gratuitamente online, ¿vale? Como os decía, contó con el apoyo inicial del CTE y durante unos meses fuimos recolectando la información que requería que se modificase, que se ampliase o que fuera incluso eliminada, ¿no? de la versión original británica para que realmente se adaptara a nuestro contexto teatral en España. Finalmente se publicó este trabajo de adaptación de manera colectiva y es lo que hoy venimos a presentaros. Por matizar, el grupo de trabajo inicial sigue participando en reuniones periódicas, seguimos compartiendo información entre instituciones que nos dedicamos al teatro y compartimos también ahí pues, avances y vicisitudes, ¿no? con las que nos vamos topando según avanzamos en la implementación de esta metodología. Entonces, ¿qué es exactamente el Theatre Green? Bueno, pues es una metodología, como os decía, creada por el propio sector para enfrentar los problemas ambientales a los que nos atañen, ¿no? en nuestro día a día. Surge de la necesidad de concretar todas aquellas iniciativas que ya estaban sobre la mesa, buenas prácticas que estaban dispersas, estudios, proyectos piloto de instituciones en esta materia, pero que necesitaban que de alguna manera se las conectara y se diera coherencia para que permitiera avanzar a todos de manera conjunta.
Nace del día a día de los teatros, nace de los problemas reales, ¿no? que requieren soluciones prácticas en materia ambiental. Está diseñado pues, para que sea accesible y aplicable a cualquier teatro, a cualquier organización, a cualquier compañía, tanto si es grande, si es pequeña, si es pública, si es privada, si tiene más recursos, menos, más o menos personas en su centro. Ya se pueden dedicar también al circo, al teatro o a cualquiera de las prácticas que abarcan las artes escénicas. Y establece un marco para poder planificar la sostenibilidad ambiental, facilitando guías de mejores prácticas para cada área y tres estándares que iremos viendo poco a poco para avanzar en el camino hacia el cero neto y un sistema de medición para poder medir el progreso. Para entender un poco mejor cómo nos ayuda, la metodología divide el enfoque en tres grandes áreas de trabajo, que vamos a ver también un poquito más adelante. Por una parte está la parte de producciones sostenibles, que es todo lo que pasa en escenario o que está relacionado con él. Por otra parte está, voy a pasar a la tercera de las líneas, los edificios sostenibles, ¿vale? Que es todo lo que pasa en un edificio o está relacionado con él. Y por último tenemos el cuadro de operaciones, que es el resto de aspectos de lo que hacemos en nuestro día a día, que no tiene que ver exactamente ni con lo que hay encima de un escenario, ni exactamente con lo que hay en un edificio, ¿no? Son ese otro resto de cosas. De esta manera, dividiendo el trabajo en tres partes, lo que nos permite es acotar y segmentar las acciones que tenemos que llevar a cabo y así no perder el tiempo divagando en cómo atajar el problema que tenemos entre manos y que al fin y al cabo no es más que responder al reto climático de manera urgente. Además, pues nos ayuda también a designar a las personas que consideremos más idóneas para liderar cada una de las partes, las que tengan mayor experiencia o capacidad de decisión para cada una de estos apartados. Además, aunque es recomendable que todo el mundo comprenda la idea global de la metodología y profundice en cada una de las áreas, pues siempre motiva más también empezar por aquella parte que te atañe de forma más directa. Además, no se nos pide que pasemos de 0 a 100 de la noche a la mañana, sino que cada área se plantea en tres niveles de complejidad. Es decir, podemos empezar por lo básico, consolidarlo y después avanzar según vayamos teniendo mayor capacidad. Y en esa combinación de áreas y de niveles hace que podamos construir un camino pues, que sea progresivo, que sea ordenado y que sea realista, que responda a nuestras situaciones, ¿no? Además, bueno, pues está bastante bien mascadito para que no sea necesario que seamos expertos ambientalistas ni ingenieros de la edificación ni nada por el estilo, sino que para cada apartado contamos con unas guías detalladas, herramientas y recursos. Cada una de esas partes las va a explicar más adelante Alejandro, que va a dar una visión general de toda la información y la documentación que hay disponible sobre el Theatre Green Book en castellano. Aquí veis que además de las guías detalladas, herramientas y estándares, también os pongo que hay casos de estudio y unos kits de herramientas que están sobre todo disponibles en inglés. Hay muchísimas herramientas y informaciones en inglés que no están traducidas aún al castellano, pero digamos que toda la documentación que se necesita para poder comprenderlo e ir adelante está totalmente a vuestra disposición en castellano. Entonces, pues Alejandro, te doy paso. Vamos a empezar con el apartado de operaciones, que al fin y al cabo es la parte que nos aplica a todos. Ya produzcamos o no espectáculos o ya tengamos o no un edificio que gestionamos nosotros mismos. Y pues Alejandro, si estás preparado, te doy paso. Dejo de compartir yo para que compartas tú, ¿te parece? Eh, yo diría que con los problemas que estoy teniendo, comparte Venga, vale, tú pues y yo voy muy hablando, bien. porque Si no soy capaz necesitas, muy bien, pues adelante. no soy capaz de que funcione la cámara y no sé si el Muy compartir pantalla funcionará o no. Antes de entrar en operaciones, un pequeño apunte, aunque en alguna ocasión hemos hablado de ello ya. Ahí os voy a
decir tres o cuatro grandes miedos que pretende eliminar esta metodología. Por una parte, hay una idea que puede ser generalizada, aunque cada vez menos, que es lo que hemos llamado mitos, que desmontamos mitos en otras ocasiones, ¿no? Que es que la cultura no contamina. Y eso no es así, no contamina lo mismo que otras industrias. Pero sí que construimos escenografías efímeras, sí que nos transportamos, sí que consumimos energía eléctrica o combustibles fósiles, etcétera. Y sí que tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y no solo nuestra parte de responsabilidad en cuanto contaminamos, sino también en qué mensajes damos. Y es importante entender la importancia que tiene la cultura como transmisor de mensajes. En segundo lugar, ser sostenible es caro y esto no necesariamente. De hecho, la idea es que no lo sea. Al final, ¿qué queremos conseguir? Es utilizar menos materias primas, reutilizar los materiales, consumir menos energía, tener una huella de carbono menor. Todo esto, además de conducir hacia la sostenibilidad, hace que no necesariamente sea caro. Es verdad que, yo qué sé, aislar un teatro térmicamente puede ser una gran inversión, sin duda, pero ahí, aparte de que tiene un retorno en ahorro energético, etcétera, hay un montón de decisiones que se pueden tomar en todos los ámbitos de las artes escénicas que no son inversiones grandes. Una tercera cosa es que por ahora no nos lo están exigiendo y hasta que no me lo exijan no voy a hacer nada. Bueno, pues es difícil adaptarte de un día para otro para temas escénicos. Lo hemos vivido, para temas de sostenibilidad, quiero decir. Lo hemos vivido en la industria del cine, por ejemplo, que va un poquito por delante con esto y sí que ha incluido ya en sus... en el ICA, cuando concede subvenciones, pues hay que cumplir con unos requisitos de sostenibilidad y tienen, es cine y son metodologías ligeramente distintas con muchas cosas en común con esta. Y de hecho nos han abierto el camino en muchas cosas. Y luego la principal para la que estamos hoy aquí, que es difícil ser sostenible. Yo sé hacer teatro, o yo sé distribuir teatro, o yo sé lo que sea, no sé cómo hacerlo de manera sostenible. No soy un técnico de medio ambiente, no soy el responsable de la infraestructura, bueno, mil cosas que pueden pasar, pero precisamente esta metodología hecha desde y para el sector viene para solucionar ese problema, que ya veréis, no es difícil. ¿Vale? Entonces, bueno, ya entro en las metodologías en sí mismas. Como decía Esther, vamos a ver tres bloques, está dividido en tres bloques que a veces son permeables entre sí y que cada organización puede tener, le puede aplicar una, dos o las tres, depende de lo que seas dentro del sector. Dentro de esta parte de operaciones entra todo aquello que no entra claramente bajo producciones o bajo edificios, ¿no? La producción es una cosa muy acotada en el tiempo, con unas características muy específicas. El edificio es una gestión de infraestructura, digamos, que puede tener cosas en común con muchos otros tipos de edificios. Y luego operaciones son cosas, servicios a esos dos o cosas que suceden alrededor de esos dos, como puede ser los viajes y el transporte, el consumo en oficinas, el bar que puede haber en el espacio. Eh, perdón. Cómo es el proceso de compras, tanto ya sean públicas como privadas. Con lo cual, todas las organizaciones tienen algo de operaciones. Tienes un sitio desde el que trabajas, tienes algo que no es producir y que no es el edificio. Es importante, con lo cual, y por eso empezamos por aquí, todas empiezan por el libro, lo llamamos, o el capítulo de la metodología dedicado a operaciones. Eh, bueno, esta es la idea y cuál es la filosofía que hay detrás de todo lo que vamos a hacer. Pues reducir lo que usamos, obtener lo que usamos de manera sostenible, reutilizar o reciclar todo lo que podamos. Y eso aplica a todos los campos que veis ahí abajo, ¿no? Siguiente, si quieres estar. Para esto,
más importante antes de ponerse a pensar qué medidas podemos adoptar es quién lo va a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, simplemente para que tengáis claro que hace falta una estructura en la organización que suele ser compatible con la estructura que tengas para otros temas, pero tiene que haber un liderazgo claro. Esto es importante que los que toman las decisiones y los responsables de la organización establezcan unos objetivos y empoderen a quien tenga que hacer las cosas. Normalmente, depende del tamaño de la organización, puede ser una única persona, y si es pequeño y si no suele ser más. Se genera un equipo de trabajo para todos los temas, aquí lo hemos llamado equipo verde, pero bueno, temas de sostenibilidad, que ya sí entra en las acciones específicas, establece objetivos específicos, no necesariamente los de la organización, puede ser, no sé, reutilizar el 50% de lo que se genera para una nueva producción. Bueno, pues ese tipo de objetivos más concretos y lo registra. Es importante llevar un control, una medición, depende de lo que sea, el objetivo sobre si estamos cumpliendo los objetivos o no y en qué medida, porque es lo único que nos permite mejorar hacia el futuro, porque si no tendremos la impresión de que lo estamos haciendo o de que no lo estamos haciendo y no hay ninguna gradación sobre el asunto. Y luego hay un tercer nivel, a nivel organizativo y estructural importante, que es que esto, la experiencia demuestra que es un proceso de arriba a abajo, desde el liderazgo a todos los trabajadores, pero también al revés. Y hay que nutrir a los líderes, en este caso de la organización, de feedback, experiencias, está funcionando, no está funcionando, o incluso propuestas de nuevas acciones, etcétera. Con lo cual la comunicación es muy importante. Esther. Eh, Una cosa muy importante de esta y muchas de las cosas que ya hacemos en el teatro es no perder el tiempo. Vamos volados con mil historias que tenemos que hacer todos los días. Nuestro trabajo suele ser muy multidisciplinar y eso precisamente es una de las cosas en las que se ha puesto mucho énfasis durante la elaboración de la metodología y es no perdamos el tiempo. Si tú estás analizando el vestuario de una producción, no te preocupes por, no sé, las puñetas que has hecho para las mangas de un traje que no sabes categorizar ese material y cuánto pesa y qué huella de carbono tiene asociado. No pasa nada. Hay que centrarse en lo que tiene relevancia. Eso por una parte y luego seguir la metodología que te da las herramientas para ser metódico, para que no se te pasen las cosas que sí son importantes. Ahí tenemos unas cuantas, pero esas son las principales, digamos, las que señala la metodología. Aquí veis todas el índice, ¿no? De lo que sería esta metodología de operaciones, por dónde empezar, cuáles son los principios claves que decíamos y luego los campos que, en los que hay que tratar. No, sigue, sigue. Perdona, Esther. ¿Cuáles son estos principios clave? Bueno, aquí hemos puesto una página para que veáis que estas ideas se desarrollan e invitaros a verlo. Pero básicamente es si tú puedes incidir en reducir materiales, transporte, consumo de energía, todo lo desechable. Primero, reducir, reducir, reducir. Hay muchas cosas que tenemos en nuestro ámbito, sea el que sea, en nuestra oficina, el teatro, nuestros transportes, nuestras giras, lo que sea. Hay todo lo que podamos reducir, debemos intentar reducirlo. Luego, abastecernos localmente y de manera verde. No es lo mismo tener, no sé, un suministrador eléctrico y la electricidad provenir en un 100% de energías renovables que tener una caldera de gasoil en la oficina. Dicho esto, cada realidad es diferente. Siempre hay casos en los que a lo mejor el gasoil resulta que es la mejor opción porque tú trabajas desde un lugar remoto en tu taller de confección de títeres y lo único que tienes es tu propia caldera y no tienes acceso a la red. Bueno, pues podría ser. Hay ejemplos para todo. Y recicla. O sea, reduce, abastécete localmente y verde y recicla todo lo que puedas.
La herramienta en sí misma, para cada uno de los campos que hemos visto, si veis las pestañas abajo, pone Paper and Digital, ¿no? Que es esta, en la que estamos, papel y digital, pero luego está Food, Drinks, comida, bebida y retail, ¿no? Compras menores, etcétera. Y como veis, no vamos a entrar una a una porque para eso hace falta un monográfico, pero como veis, hay objetivos para alcanzar un nivel básico, o sea, por dónde empiezo en temas de gestión del papel y de gestión digital. Si ya he conseguido eso, puedo pasar a objetivos un poco más avanzados y eso me llevaría a un nivel intermedio de consecución de los objetivos de sostenibilidad en operaciones en cuanto a la gestión de papel y digital y un nivel avanzado. Eh, Podemos ver alguna, por ejemplo, la primera. ¿Has preparado un plan de sostenibilidad para el papel y la impresión utilizando las sugerencias que se indican a continuación? Porque a continuación veis, abajo hay una lista de tareas, de sugerencias, perdón, que en cada una de ellas pondrías, bueno, ahí está yes, porque esto es una programación que está hecha en inglés, pero vamos, si he hecho este punto, no he hecho este punto, ¿no? Mi plan de sostenibilidad respecto del papel será la primera, la tercera y la cuarta de estas medidas. Ok, perfecto. Pues sí, has hecho tu plan de sostenibilidad. Check. Podrías pasar a lo segundo, digital, y luego al nivel intermedio, etcétera, etcétera. Lo importante es que os quedéis con que es súper práctico. ¿Tienes tu plan de sostenibilidad? Sí, no. ¿No lo tienes? Vale, abajo te damos unas sugerencias. Tienes estas cuatro medidas que puedes adoptar. En materia digital, las tenéis ahí a la derecha también. Y poco a poco te va a ir llevando de forma natural a ir adoptando cada vez más. Tú eliges las que tienes fáciles, las que no cuestan dinero, etcétera, y llega un día que te planteas nuevos objetivos y vas avanzando por la cadena. Eh, Al final de la herramienta, una vez que has rellenado papel, viajes, las pestañas, te dice, oye, para el nivel básico que tenías estos objetivos, plan de organización sostenible. Si no, si tú habías puesto que sí lo habías conseguido en la primera pestaña, pues aquí te aparece, lo has conseguido. Si has conseguido los que están marcados para tener nivel básico de sostenibilidad de acuerdo con esta metodología, pues ese es tu nivel. Que has hecho más cosas y has llegado a un nivel intermedio, pues te saldrá la propia herramienta, te dice en qué nivel estás. Y además, como tú ves ahí lo que no tienes, ya tienes tu plan. Lo que no tienes es son tus siguientes pasos, ¿no? Con lo cual es muy intuitivo, muy fácil, y aunque veáis que parece un Excel un poco con muchas celditas y muchas cosas que rellenar, la realidad no es esa. Es que si vas paso por paso, vas avanzando por el, por el proceso. En nuestras producciones, la filosofía es un poco la misma y la herramienta veréis que se parece. Eh, Esta parte no nos aplica a todos. Antes operaciones decíamos que sí, bueno, pues ahora esto nos aplica a los que hacemos producciones. Y básicamente la idea de fondo, cómo hacemos producciones de manera más sostenible, es pasar de una economía o un proceso lineal, ¿no? Tengo unas materias primas, todo esto va al escenario con un proceso de producción y luego todo va al almacén durante un tiempo y acaba siendo un residuo. Eh, pues eso hay que darle una vuelta o muchas vueltas y hay que convertir un proceso lineal en un proceso circular. ¿Y cómo se convierte en circular? Pues reciclando y reutilizando sobre todo todos los materiales posibles. Si tenemos, esto implica ciertas cosas, como tener un inventario del vestuario que tienes almacenado, tener un inventario de la escenografía. eh, Proponerle al director que entra en tu al director artístico que entra en tu nueva producción que se base en eso. Oye, no sé cuál va a ser la solución artística para este proyecto, pero tienes todos estos recursos disponibles. Y poco a poco él también quiere ser muy creativo, pero normalmente también quiere ser sostenible. Por lo tanto, bueno, todo lo que implique ese cambio de mentalidad de lineal a circular es lo que estamos buscando. Para esto hay que pensar diferente. Hay que hacerse una serie de preguntas que, que tendrás que ir respondiendo en algún momento.
lo ideal es que la respuesta sea que sí. Si tú estás pensando en un elemento escénico que vas a llevar a producción, bueno, ¿puedo prescindir de ello? No puedo, vale, paso al siguiente. ¿Puedo usar o adaptar algo del almacén de lo que tengo? No puedo, vaya, bueno, sigo al siguiente. ¿Puedo hacerlo con materiales recuperados? No puedo. Bueno, ya te estás poniendo un poco negativo. Paso al siguiente. Y materiales buenos. Esto va entrecomillado porque aquí podría haber mucha discusión y seguro que los escenógrafos tienen mucho que decir. Pero tampoco puedes hacerlo con materiales. Bueno, oye, pues última pregunta. ¿Merece la pena hacer esto desde el punto de vista de sostenibilidad, integrándolo dentro de todo lo demás? Si al final todo es no, 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 excepto la última, que sí merece la pena, lo haces. Si no, a lo mejor cambias el enfoque. Todos tenemos un papel que jugar. Siempre pensamos en, si es una organización muy grande, está el responsable de sostenibilidad. Esto más bien en otros sectores. Y parece que es el único responsable. Él sacará un informe de sostenibilidad de la organización a final de año y chimpún. Y esto no funciona así. Es tan transversal que no podemos. Por una parte es transversal y por otra parte no tiene fin. O sea, siempre podrás adoptar otra medida más que va en torno o hacia la sostenibilidad. De hecho, si os fijáis, hasta el ministerio se llama de transición ecológica. O sea, no tienes un objetivo final al que llegas, sino que es una transición que siempre vas a estar transitando, en realidad, cosa que en nuestro sector sabemos hacer bastante bien. Con lo cual, importante, hay que colaborar, ser flexible. Esto viene desde donde nazca, normalmente desde para que tenga fuerza desde la parte, desde donde esté el liderazgo en la estructura, pero rápidamente aparecen intervinientes en todos los departamentos o que les interesa mucho o que quieren ser parte de la solución o que quieren liderarlo dentro de su ámbito y nos encontramos con pues gente del equipo de producción que de repente está interesadísima y quiere dar un paso adelante. Rápidamente se conforman tanto el equipo verde oficial, digamos, del que hemos hablado al principio, pero hay muchos aliados en el camino que encuentras y es muy importante darles cabida, ser flexible para eso y que colaboren y hagamos crecer el proceso precisamente porque es una transición. Haremos una producción, nos saldrá medio medio y ahí habrá lecciones aprendidas que aplicaremos en la siguiente. Pasamos a bueno, este es el contenido, perdón, no pasamos. Este es el contenido de la herramienta y del libro en su parte de producción, ¿vale? Y veis que están ensayos, luces, vestuario, utilería, decorados, tal, o sea, cada giras, danza y ballet. Estamos avanzando en temas relacionados con el circo, incluso, que muchos son compartidos, por supuesto. Eh, bueno, hay muchas hay muchas subcategorías, como veíamos antes, y la herramienta tiene la estructura que veíamos antes también. Vamos a visitarla. Bueno, para cada apartado, como veis, hay unos principios claves, cómo influirá en el diseño, qué equipamiento necesitamos o qué cambios hacer en el equipamiento, comunicación y planificación, muy importante. No vamos a entrar, pero cada apartado tiene su desarrollo conceptual y tiene su desarrollo en la herramienta. Aquí lo vemos. Escenografía, por ejemplo, que es uno de ellos y es uno de ellos muy relevante, ¿no? Porque es el que más materiales utiliza, el que desde el diseño va a influir mucho en lo sostenible o no que es. O sea, desde la concepción de la escenografía, tú puedes optar bueno, tienes un montón de decisiones creativas por el camino que tienen implicación en la sostenibilidad, tienen mucha implicación en la sostenibilidad. Como idea fuerte, volvemos a lo de antes, mejor no utilizar, segundo, lo siguiente mejor es reutilizar, lo siguiente mejor es reciclar y en función de los materiales también tienen incidencia, etcétera. Entonces, si veis, para cada elemento de escenógrafo vamos a ver de qué material está hecho. Observaciones, si es que hay que tener observaciones sobre el tipo de material y muy importante el peso, porque el peso nos dará dos cosas. Nos dará una estimación de la huella de carbono de ese elemento escenográfico y nos dará la relevancia que tiene respecto del total
de la escenografía. Para cada uno de ellos habrá un... Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, efectivamente, gracias Esther, pues distintos materiales, ¿no? Si no sabes muy bien cuánto puede pesar, porque muchas veces tenemos el problema de que no tenemos ni idea, sobre todo a priori, porque este ejercicio es interesante hacerlo no cuando ya has construido la escenografía, sino cuando tienes una concepción de la escenografía, cuando la diseñas y finalmente cuando la construyes. Entonces, hay unos pesos aproximados que podemos utilizar para, para cuantificar el peso de esa escenografía. Y vuelvo a una cosa que dijimos al principio, no merece la pena perder el tiempo en cosas muy pequeñas. El tiempo es casi lo más preciado que tenemos, si no lo más. Y, eh, y es mejor una estimación más o menos acertada que el dato exacto, que al final te va a dar una diferencia de 10 gramos de CO2 para arriba o para abajo cuando de esto se habla en kilos o toneladas, ¿no? Y de hecho, ahí veis a la derecha los factores de emisión de cada uno de esos elementos. Bueno, pues yo que sé, abajo goma espuma, 25 milímetros. Tiene un peso aproximado de 1 kilo. Por cada kilo hay 4,84 kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera. Bueno, pues eso dará lugar luego a un gran total. Pasa, Esther, perdona. Y volvemos a la situación anterior. Esto es la evaluación de si hemos conseguido los objetivos en materia de producción sostenible o no y hasta qué nivel. En este caso, pues prepárate para una producción sostenible. Vale, lo hicimos. Vale, proporciona información sobre recursos internos y locales para apoyar la sostenibilidad. Ofrece formación sobre el clima a los principales miembros del equipo, incluyendo los que trabajan por cuenta propia. Vale, fenomenal. ¿Hemos hecho un plan de formación? ¿Sí o no? O no aplica? A lo mejor estamos en un proceso en el que es unipersonal todo y no hay que formar a nadie. Bueno, fenomenal. Pues digámoslo. Y así con todo. Coproducción, giras, en la fase de concepto tomamos medidas o no. Y esto al final te va a dar un resultado. Te va a dar un resultado del nivel alcanzado en materia de sostenibilidad que importante no es para poder ponerse un sello al final del proceso y decir, mira que soy muy sostenible. No necesariamente hay un sello, pero es una autocertificación y somos nosotros mismos los que decidimos cómo comunicamos eso dentro de unos márgenes. Pero lo importante sobre todo es compararte contigo mismo. Oye, voy avanzando, eh, estoy cumpliendo mis objetivos, tengo claros cuáles son mis objetivos nuevos y esta herramienta te los da. Entonces, pues habrás llegado al nivel X en tu primera producción, que sea, oye, tengo un nivel básico en sostenibilidad, intermedio en sostenibilidad, avanzado en sostenibilidad. Vale, lo que me falta por conseguir es esto. Vale, pues este es mi plan. Y, y aunque parezca, insisto, un poco denso todo lo que estoy contando, en realidad internamente lo llamamos un guía burros, ni siquiera lo llamamos metodología. O sea, es para guiarte paso a paso, paso a paso, paso a paso, para poder ir avanzando. Edificios, el tercer capítulo de la metodología. Obviamente, nuestros edificios tienen que ser sostenibles, más en este sector son edificios, bueno, que albergan cultura con todo lo que eso implica a nivel de comunicación y relación con la sociedad, pero además muchos de ellos son edificios que son de titularidad pública y que deben incorporar siempre que se pueda, todos los criterios de sostenibilidad posibles, ¿no? Aquí hay 4 ejemplos, como puede ser eh, reforzar el aislamiento, hacer sistemas eficientes de uso de energía, generar energía renovable. Quizás muchos de nuestros edificios son históricos y entonces estas cosas a veces son complicadas, pero incluso podría ser cerca del edificio. En la legislación española se permite que la energía renovable que tú utilizas y que tú generas y que tengas tus paneles, por que se entienda, estén a menos de 1,5 km. Con lo cual podrías llegar a un acuerdo con actores locales para poner tus paneles en sus tejados, ¿no? Pero bueno, eso es otro melón que también merece más tiempo.
y fomentar la biodiversidad, usar menos agua. Tenemos experiencias desde la Ópera de París con jardines para aumentar la biodiversidad en la azotea, hasta parques alrededor de teatros, etcétera. Igual que antes, aquí os ponemos un índice para que veáis todos los temas en los que en el edificio se puede interferir, bueno, no interferir, sino actuar desde aislamiento, eficiencia, tema de renovables, biodiversidad y agua. También es muy importante cómo llevar la información, cómo desarrollar un plan de sostenibilidad, etcétera, ¿no? De la misma manera, estos temas están suficientemente desarrollados para que un experto pueda validar o no los enfoques, pero escritos de tal manera que un no experto entienda de qué estamos hablando y cuáles son los objetivos y hacia dónde vamos. E igual, existe otro Excel en el que se hace una auditoría del edificio que se va medida a medida y tienes desde, o sea, la medida, por ejemplo, al principio, aislamiento, ¿no? Pues ahí tienes una serie de medidas. Pero es que te pregunta, para guiarte por la herramienta, te pregunta directamente, ¿tienes un ático en el que puedas instalar fácilmente rollos de aislante? Ubicación, si la respuesta es no, hace esto, si la respuesta es sí, es aquello, no quiero entrar en cada medida particular, ¿vale? Entonces, ¿qué acción puedo tomar? Venga, intentar o instalar, perdón, el aislamiento en el tejado. ¿Cuál es el siguiente paso? Venga, voy a buscar un constructor que me haga una propuesta. Y aquí en notas, ¿vale? He recibido una propuesta, no he recibido una propuesta, puede entrar en el presupuesto del año que viene de mi instalación, lo que sea, ¿no? Y te va guiando. Aquí, si pudiésemos ir para abajo, esto es una presentación de PowerPoint, pero si cuando veáis el Excel, veréis que hay un montón de medidas y tu plan será, lo primero que tendrás que hacer es leerte estas medidas y decir, esto es aplicable a mi espacio, esto no es aplicable, esto es aplicable, esto no es aplicable. Cuando tengas las aplicables, vale, esto lo puedo hacer ya o esto no lo puedo hacer ya, esto necesita presupuesto o no necesita presupuesto. A veces el paso solo es pedir presupuesto, ya veremos si lo meten, el que lo tenga que meter en el presupuesto del año que viene. Y lo mismo, tenemos un análisis, una vez hecha toda esa auditoría de qué medidas he implementado, cómo, hasta dónde, en qué paso estoy, etcétera, etcétera. Tenemos un análisis de eso, dónde te sitúa respecto de la sostenibilidad. Tienes un edificio con un nivel básico de sostenibilidad, intermedio, avanzado. Bueno, pues aquí vemos en el paso uno, ¿no? Eh, que dice, plan para un edificio sostenible. Paso uno, lleva a cabo uno o varios proyectos de capital, es decir, con inversión, para poner en marcha tu plan de sostenibilidad, recaudando fondos y obteniendo los permisos necesarios. Bueno, lo he conseguido, no lo he conseguido, etcétera. Eh, y esto, perdón, bueno, pues te da el nivel de sostenibilidad y aquí acabas teniendo un nivel X. Pero lo importante no es qué nivel, o qué es lo que siempre quiere el gerente de turno, ¿no? Siempre quiere, oye, ¿qué nivel de sostenibilidad tiene mi edificio? Bueno, muy bien, te lo vamos a decir, por supuesto, pero lo importante de esto es que a nivel de sostenibilidad hemos tomado estas medidas y que tenemos todas estas otras por delante. Entonces, vamos a hacer el plan y vamos a periodificarlas y vamos a ver qué inversiones necesitan, etcétera, etcétera, y qué retorno obtenemos, un análisis coste-beneficio de las medidas y vamos a ver si se puede implementar y cómo lo implementamos. Pues muchas gracias, Alex. Yo voy a seguir ahora. Espero que os haya quedado claro un poco como que son tres partes con unos esquemas muy similares, que una vez que se entiende la dinámica de uno, se puede entender fácilmente la dinámica de las tres. Y entonces vamos a por el siguiente paso, que imagino que os estaréis preguntando muchos de vosotros, vale, y ahora, ¿por dónde empiezo? Pues yo os invito a que empecéis por acceder a la página web del Theatre Green Book, que es theatregreenbook.com, y ahí podéis ver en internacional, podéis ver todos los idiomas a los que está traducido, entre ellos el español. Esa es la versión en la que hemos estado trabajando en común con otras instituciones, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que vais a encontraros? O sea, si hacéis scroll, ¿vale? Esto es la página principal, haciendo un poquito de scroll, os encontráis este primer volumen, que es un documento general que
explica lo que os hemos estado contando de una manera similar, ¿vale? Y explica toda la metodología. Luego, os vais a encontrar también las guías detalladas para cada uno de los apartados que hemos estado viendo, de las que os hemos estado compartiendo una página de cada y esos índices iniciales, ¿vale? Y en la que sea cual sea vuestra labor, vais a encontrar alguna apelación a lo que hacéis, seguro. Si no es a muchas de las partes, seguro que si os dedicáis a una cosa como muy concreta, encontraréis el apartado en el que os vais a sentir identificados con cosas que podéis hacer y que están en vuestras manos. Y por último están las herramientas de Excel que también hemos ido viendo de cada uno de esos apartados, ¿no? Con sus niveles que se rellenan automáticamente según vas avanzando en las pestañas que requieren información y que hemos estado viendo. Por último, os vais a encontrar con también es un Excel, que es un certificado. En realidad es un autocertificado. Lo ha mencionado antes Alex, pero voy a profundizar un poquito más en ello. Se llama autocertificado porque no depende de una entidad externa que vaya a evaluarnos ni a validar que lo que estamos diciendo es cierto. Esto no va de la mano de ningún proceso burocrático complejo, sino que somos nosotros mismos desde dentro de nuestras instituciones quienes revisamos nuestro trabajo y declaramos en qué punto estamos. Esto tiene que ver con eliminar la barrera del coste que supondría una evaluación externa para ese tipo de cosas. Así que nadie puede decir que no se certifica porque eso significaría un coste más a asumir. Nos permite también empezar sin miedo, ¿no? Sin sentir que tenemos que estar en un momento perfecto para dar el paso y nos ayuda a identificar lo que ya estamos haciendo bien, que muchas veces ni siquiera lo reconocemos, no lo sabemos, y también a ver de forma clara a dónde podemos mejorar. Además tiene el efecto motivador. Perdón, creo que alguien tiene el micro abierto. No sé si es Alfonso. Muy bien, muchas gracias. Vale, tampoco os quería comentar, tampoco es obligatorio solicitar el certificado para que se pueda poner en funcionamiento y en marcha la metodología. Este método sigue siendo igual de válido, finalmente te quieras certificar o no. Solo que sí que es verdad que esa certificación pues ayuda en la comunicación interna, ¿no? También con nuestro público y con otras entidades del sector con las que nos relacionemos, de forma que también nos podemos reconocer entre nosotros a través de ese certificado y también animaríamos a otros a unirse en este camino. Y antes de dar comienzo en el nivel básico, el Theatre Green Book plantea un nivel preliminar que os comparto aquí, que está en ese Excel de certificados que os estaba diciendo ahora. Y en realidad es una puerta de entrada pues, muy valiosa porque a veces pensamos que para empezar a aplicar esta metodología o otras similares a esta necesitamos tenerlo todo muy organizado, ya todos los datos preparados, todos los recursos disponibles ya previstos. Y esto lo que nos puede llevar es a bloquear la verdadera acción. Este nivel preliminar entonces nos permite decir un poco como, vale, ok, todavía no estoy en un nivel básico, pero ya he iniciado el camino y soy consciente de dónde estoy. Y es un reconocimiento formal de esa primera toma de contacto, pues de que has revisado la metodología, de que has empezado a mirar a tu institución desde esa perspectiva y reduce la presión, porque no exige cambios profundos todavía, pero sí que implica un compromiso real para avanzar desde la organización en la que formamos parte. Y además tiene un impacto interno positivo porque ayuda a generar consenso y a sumar al equipo desde el principio. Vemos que es una forma de marcar un punto de partida, vaya, y también poder celebrarlo, ¿no? Que es importante en estas cuestiones. Y ya desde ahí, pues construir con seguridad. Lo primero que te piden una serie de documentos, veis aquí que son 5 cosas. El primero es un compromiso inicial, ¿no? Para reducir el impacto ambiental y comenzar la transición. Este compromiso se firma por la dirección y marca básicamente un antes y un después
en el proceso de sostenibilidad, ¿no?, que se quiera llevar a cabo. Deciros que estos 5 documentos son totalmente libres, propios de cada organización, no hay ningún archivo al que haya que referirse, sino que cada uno elabora esa documentación respondiendo a a las necesidades que tenga de manera totalmente libre. También el segundo paso que pide es establecer un comité verde, ¿no? O sea, un grupo de trabajo interno que se compromete a llevar adelante las medidas que vayan a ser necesarias. Esto lo que evita es que la sostenibilidad dependa de una única persona y se pierda todo el esfuerzo, ¿no? Pues con cambio de personal, con cambio de temporada o lo que pueda suponer. El tercer documento es un plan de acción en el cual acordamos cuáles son los pasos que vamos a dar para llegar a la siguiente etapa del Green Book y qué calendario establecemos para llegar hasta allí. Puede ser muy básico, pero debe darnos una hoja de ruta clara, ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo lo hará? Estos documentos, lo aconsejable es que se revisen periódicamente, igual una vez al año, no sé, cada uno la periodicidad que estime, para comprobar si estamos cumpliendo con lo que nos hayamos propuesto o si hay que hacer algunos ajustes porque, pues no sé, han ido sucediendo cosas que hacen que los tiempos se hayan acelerado o atrasado, ¿no? Y también para no caer en desánimo si hemos sido demasiado optimistas con los tiempos. En cuarto lugar, nos pide un plan de datos que básicamente es decidir qué vamos a medir, quién aportará estos datos y con qué frecuencia. Y esto es clave porque sin los datos no podemos evaluar avances ni tomar decisiones, pero normalmente, o sea, son los datos con los que ya disponemos, ¿no? Pues a veces pesos de escenografías o datos de consumo del edificio, o sea, son datos de los que ya disponemos y si no sabemos quién los tiene, alguien los tendrá y podremos, con este plan de datos, nos motiva a averiguarlo, ¿no? Por último, pide un plan de comunicación que contemple cómo vamos a compartir nuestras metas y nuestros logros, tanto internamente como con la audiencia y la comunidad que podemos tener alrededor, porque al fin y al cabo, pues cuando comunicamos generamos también implicación y construimos nuestra propia cultura organizacional. Entonces, este sería el primer paso a seguir como para poder sentarte, ¿no?, contigo mismo, con las herramientas y con el resto del equipo y empezar a dar pasos. Una vez que este paso está hecho, tenemos los siguientes, el básico, el intermedio y el avanzado. Y quería ver simplemente con vosotros este cruce de cómo esos niveles, esos niveles básico, intermedio y avanzado, junto con las categorías las 3 categorías en las que se diferencian, hay una relación con las ideas clave del inicio. Por ejemplo, en producciones sostenibles en el nivel básico, pues la idea que lo resumiría todo sería que la mitad de todo en el escenario sea reutilizado o reciclado. El siguiente paso es un poco más complejo, que has aumentado la reutilización y el reciclaje y gestiones el transporte de forma más sostenible. Y en el avanzado sería que todo es reutilizado o certificado como cero neto. En operaciones y en edificios nos encontramos con un esquema similar, ¿vale? Pero bueno, quería compartir con vosotros esta imagen para que lo pudiéramos ver. En operaciones sostenibles, lo que se espera en el nivel básico es que de cada área que hemos visto en ese quesito o en las diferentes imágenes, en cada área se han dado los primeros pasos hacia una forma de operar de forma sostenible. El siguiente esfuerzo hacia el intermedio es que hayas progresado en cada área, incluyendo transportes y viajes, y que en el avanzado tus operaciones sean lo más sostenibles posible. Y por último, en edificios, en el nivel básico, se pide que tengas redactado, elaborado un plan de sostenibilidad y que hayas cumplido con las metas más sencillas que propone en la guía detallada. Para el nivel intermedio, que ya has desarrollado ese plan que te pedían en el nivel básico y que has realizado los proyectos de mantenimiento de tu edificio. Y por último, el nivel avanzado te pide que hayas llevado a cabo los proyectos de capital, digamos como los que te van a requerir más recursos para ser más sostenible. Y con esto nos vamos acercando al final. Hay algunas preguntas en el chat y os invito a que compartáis algunas preguntas más.
para que después en unos minutos podamos tratar alguna de ellas, ¿vale? Y antes de pasar a la siguiente persona que os voy a presentar, pues os quiero insistir en algo, y es que lo importante es empezar y no tanto hacerlo perfecto. Os invitamos a que os arremanguéis con las personas con capacidad de decisión y las más motivadas en este tema también que tengáis alrededor en vuestras organizaciones y que deis un pase adelante a través de este nivel preliminar que os comentaba ahora al final, y que os apoyéis mucho en las personas que sean ya conscientes como vosotros de la problemática a la que enfrentamos, porque el impulso va a ser mucho más grande, ¿no? Si nos rodeamos y nos apoyamos en esas personas y compartimos con ellas estas ideas y estas posibilidades que tenemos. Así que si os quedáis solamente con una idea de hoy, que sea esta, por favor, que lo importante es empezar, ¿no? Y que ese nivel preliminar es el primer paso. Así que os invito a que aprovechéis este momento porque es una manera fantástica de arrancar con seguridad. Y poner también sobre la mesa que no estamos ni solos ni solas en este camino, que hay toda una red de instituciones y profesionales que estamos trabajando ya en esto, compartimos soluciones tanto a nivel nacional como internacional, que vamos acompañándonos en el proceso y al cual os invito también a formar parte. Y es que es este trabajo en red el que realmente puede hacer que esto funcione, si no va a ser extremadamente complicado. Nosotros quedamos a vuestra disposición, tanto Alejandro como yo, podéis contactar con nosotros en esas direcciones de correo para cualquier duda que os pueda surgir, alguna iniciativa que queráis compartir con nosotros y así poder estar en comunicación y en red. Si conocéis a personas que estén en alguna de las instituciones que hemos visto al principio, pues también seguro que podéis contactar con ellas y que busquéis también otras personas e instituciones cerca de vosotros, en vuestro entorno, con los que podáis apoyaros. Y si no lo hay, pues os invito a que seáis los primeros en dar estos pasos adelante. Y con esto quiero enlazar con la parte que va a llevar adelante a una presentación por Raquel Castells, que ella, voy a dejar de compartir ya. Ella es la persona que lleva sostenibilidad e internacionalización en el Teatro Arriaga y forma parte desde allí de la ETC, de la European Theatre Convention. Y bueno, pues la hemos querido invitar a que participe en este webinar, pues para también hablarnos de cómo ese trabajo en red se está haciendo fuera de aquí en un método que posiblemente sería replicable a nuestro territorio y que ojalá que os motive mucho. Gracias, Raquel, todo tuyo. Gracias, Esther. Gracias a Esther y a Alejandro por invitarme y a la red por crear estos espacios y por, bueno, pues darme la oportunidad de intervenir y explicar un poquito cómo efectivamente trabajamos desde otros sitios. Voy a ver si soy capaz de compartir mi presentación o si lo tiene que hacer Esther desde donde ella está. A ver, vamos a ver. Bueno, creo que lo veis, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como digo, bueno, yo, como Esther decía, soy la coordinadora de sostenibilidad del Teatro Arriaga. Y bueno, en el Teatro Arriaga, en noviembre del 2022, nos incorporamos a la European Theatre Convention, que es la red de teatros europeos públicos más grande de Europa y que actualmente cuenta con 80 miembros repartidos por 30 países. La European Theatre Convention trabaja sobre varios programas horizontales con sus miembros. Estos programas incluyen temáticas como la digitalización, la diversidad en el teatro por y para jóvenes. Y dado el contexto sociopolítico, geopolítico, europeo y mundial de este momento, ahora también pone más intensamente el foco en cuestiones de libertad de expresión y libertad artística, además de abordar pues, la salud mental en la cultura y, por supuesto, la sostenibilidad, que es una línea de trabajo transversal de toda la red. En estrecha colaboración y diálogo con la Comisión Europea y con la que hasta ahora ha sido el programa Europa Creativa, que seguro que muchos de vosotros conocéis, la European Theatre Convention ha llevado a cabo varias acciones internacionales relacionadas con la sostenibilidad.
Un ejemplo destacado fue el Foro de Teatro del 2023, donde a petición de la Comisión Europea se redactaron las llamadas recomendaciones de OPOL, que es un documento de política cultural que insta a la Unión Europea a continuar el diálogo con el teatro europeo para abordar los retos de la salud mental, de la inteligencia artificial y de la crisis climática. Y en la elaboración de este documento, de estas recomendaciones que compartimos con la Comisión Europea, participamos los miembros de la European Theatre Convention y otros profesionales europeos de las artes escénicas que estábamos presentes en ese foro del teatro. Desde la European Theatre Convention también hemos participado impartiendo, o también hemos impartido talleres para los funcionarios de la Comisión Europea aquí en Bruselas. Bueno, digo aquí en Bruselas porque es donde yo estoy en este momento, responsables de las políticas culturales europeas, con el fin de presentarles el Theatre Green Book. Entonces, en estas reuniones, pues les explicamos lo mismo que están haciendo Alejandro y Esther ahora, en detalle, en qué consistía esta guía y las herramientas y cómo las estábamos incorporando a nuestra forma de trabajar y en nuestros procesos dentro de la red, ¿no? En la transición bueno, pues a la descarbonización. Entonces, en todo este contexto, más concretamente, ¿qué hace una red como la ETC en concreto para impulsar sobre el terreno a los teatros miembros de su red a que sean más sostenibles? ¿Y cómo se trabaja en una red de manera práctica? Pues la ETC lo que ha hecho es marcar una estrategia clara, y es que sus miembros lleguen a la descarbonización para el 2030. Bueno, esto es un poco optimista, pero bueno, hay que serlo, porque siempre luego puedes retrasar un poquito los objetivos, como vemos que nuestros representantes están haciendo. Pero en principio este es el objetivo. Y para ello, pues lo primero que hicieron fue pues una cronología, ¿no? Una serie de pasos que se han ido marcando y que hemos compartido desde la European Theatre Convention con la Comisión Europea, con quien nos decía que mantenemos un diálogo constante. Y después una estrategia de mentoría a esa escala, que voy a explicar un poco ahora más en detalle cómo va, ¿no? Siguiendo esa cronología. El primer paso fue trabajar con lo que ellos llamaron un focus group, del que el Teatro Arriaga formó parte, que involucraba a 10 teatros de la red que voluntariamente se ofrecieron a participar en este proyecto piloto, en el que lo que hicimos fue testear durante un año el Theatre Green Book. O sea, lo cogimos, lo desgranamos y lo implementamos, ¿no? Para ver pues, qué retos o a qué dificultades nos enfrentábamos. A través de una serie de webinars, de talleres, de encuentros y de discusiones en red y el trabajo que cada miembro del Focus Group realizó individualmente en su teatro, conseguimos llegar todos al nivel básico, que era la meta que nos habíamos marcado al crear este Focus Group. Además, desde la European Theatre Convention se promueven constantemente acciones concretas para fomentar que todos los miembros de la red, estando en un focus group o no, experimentemos con la sostenibilidad. Aquí en la diapositiva podéis ver pues, una de las últimas acciones que se han llevado a cabo, que es un grant, o sea, bueno, un fondo, una ayuda financiera, pues para que 3 teatros, en este caso, de la red, experimenten con proyectos de sostenibilidad, pues o bien creando una producción sostenible y demás. Entonces hay un pequeño incentivo económico, ¿no? Ahora estamos en una segunda fase en la que los miembros de ese primer focus group, de esos 10 teatros que ya estábamos en el nivel básico, actuamos como mentores cada uno de otros 2 teatros. De forma que se hace pues, esta estructura piramidal escalada para que al final, o sea, a lo largo de los años podamos ir contagiando o trabajando, ¿no? Con cada uno de los teatros de la red para poder alcanzar ese objetivo de descarbonización del 2030 o bueno, o de descarbonización parcial, o sea, lo que
hasta donde lleguemos, porque como ya mencionaban antes Alejandro y Esther, el tema de los que tenemos un edificio que está clasificado, pues puede resultar mucho más complejo llegar a ese objetivo. Pero sí que es verdad que se puede hacer mucho trabajo, sobre todo en lo que es la parte de operaciones y de producciones, los que producimos, ¿no? Hay otros teatros que solamente acogen producciones. Y bueno, ¿por qué quisiera compartir desde aquí, desde esta red, también por qué es tan positivo este modelo de implementación? ¿Por qué es colaborativo? Como ya hablaba Esther hace un momento, no tenemos que hacer esto solos, ¿no? Es mucho más fácil si hacemos el camino juntos. En cualquier caso, de todas maneras, en el alma, ¿no? En la esencia del Theatre Green Book está intrínseco esta intención de colaborar, ¿no? La herramienta se crea desde la colaboración de todos los de profesionales de todos los departamentos de los teatros y de las artes escénicas. Y también con un espíritu de compartir conocimientos, como estamos haciendo ahora a través de este webinar, pero también de compartir de una manera más práctica incluso pues elementos de escenografías, por ejemplo, ¿no? Y luego algo que también, en lo que también incidía Esther hace un momento, es muy importante que dentro de una red fomentemos continuamente la idea de comunicar internamente dentro del teatro con nuestros propios equipos dentro del Comité Verde, o sea, el trabajo que se está haciendo, pero hacia afuera, ¿no? Hacia el resto del personal del teatro, de comunicar con otros teatros, como estamos haciendo ahora, o a través de nuestras páginas web utilizando estos certificados, ¿no? O sea, la idea de que nos podamos reconocer entre nosotros a través de esas certificaciones, que entendamos que estos conceptos básicos, ¿no? O sea, estos conceptos que aúna el Green Book de lo que significa estar en un nivel básico o en un intermedio o en un avanzado, ¿qué significa? Trabajando todos con la misma metodología podemos saber cuando vemos un teatro con una certificación, dónde está, qué filosofía de trabajo tiene. Y a lo mejor a la hora de coproducir vamos a tener una inclinación mayor, ¿no? A trabajar con ellos. Y bueno, en definitiva, porque dando ejemplo y comunicando nuestros triunfos podemos contagiar de ese espíritu y vencer esa resistencia que a veces encontramos en otros de emprender el camino. Y bueno, el 14 de noviembre fue un momento importante porque nos reunimos en Londres las redes del Theatre Green Book, en un acto que reunió a más de 500 profesionales de 23 países y a 285 organizaciones, en el que participó Esther, ¿no? Representando a la red española. Y que incluyó, perdón, la participación o la interacción del director de Cultura y de Educación de la Comisión Europea, Georg Hausler. Termino con esto en mi presentación porque creo que este encuentro expresa muy bien el poder de las redes. Las redes operan a un nivel cercano, en este caso, ahora, como estamos haciendo en este momento, teniendo un impacto específico y positivo en cada uno de sus miembros, pero también operan a un nivel global, teniendo un impacto entre ellas en la expresión de esa colaboración que se establece, en la que desde por ejemplo, la red de Latinoamérica, que es la que yo coordino, la red de Latinoamérica del Theatre Green Book, aprendo de los esfuerzos que se están llevando a cabo desde Asia, por ejemplo, ¿no? Desde la red liderada desde Hong Kong y que es una red muchísimo más compleja que la de Latinoamérica, en la que hay pues una diversidad muchísimo mayor, porque ya hay una diversidad lingüística, o sea, es un espacio, un terreno muchísimo más grande, pero juntos intercambiando conocimientos podemos enfrentarnos mejor a los retos concretos que compartimos. Así que creo que tenemos que tener mucha esperanza en lo que podemos conseguir a través de esta red, de la red de teatros desde la que estamos hablando hoy y de las sinergias que se pueden crear con otras redes más cercanas. Y nada, con esto pues daros las gracias y aquí tenéis también mi contacto en el que si necesitáis cualquier cosa o información sobre el Theatre Green Book, pues aquí estamos. Pues muchas gracias, Raquel. No sé si he dejado de compartir mi... No, ahora, No, todavía no. Ahora ahora, sí. ya. Ahora sí. Hay por aquí
un par de preguntas que creo que podríamos atender. Una de ellas, la última de ellas, es un clásico y es cómo tratar con un equipo de personas reacias a a estos cambios, porque se supone que es más caro. Luego doy paso, si os parece, a Raquel y a Alejandro, pero yo lo que os diría sería que si tú en tu equipo tienes, o sea, que tú o alguien más que tengas cerca en el equipo que también le motive estas cosas, os empapéis la información y empecéis a dar los primeros pasos un poco para ir imaginando de todas las medidas que hay que, imaginar, no, coger las medidas que tendréis que implementar para ese primer nivel básico, por ejemplo, ir viendo cuáles son las que no tienen ningún coste, porque hay muchas que no tienen absolutamente ningún coste, ir viendo también las que tienen coste, para poder realmente llevarle a la parte reacia, ¿no? O a la dirección, si es desde ahí, desde donde viene el conflicto, que hay muchas cosas que se pueden hacer a coste cero. Hay muchas. Están en los manuales y están en las herramientas. Pero para eso, claro, pues os tenéis que arremangar y verlo por vuestra propia cuenta, porque nadie mejor que vosotros sabe cómo funciona vuestra organización. Pero realmente sí que podéis llegar a ver esas medidas que son a coste cero versus las que tienen cierto coste, que evidentemente normalmente estos costes lo que van es asociados a una inversión. O sea que más adelante la inversión se recuperará. Pero es cierto que hay cosas que sí que pueden suponer un coste inicial en las que pues ahí hay que darle razón a las personas que de pronto se imaginan que hay que invertir un montón de dinero, pero realmente hay otro montón de cosas que no van a necesitar de esa inversión. Pero si las personas son reacias, es mejor que lo masquéis vosotros primero para poder hacérselo llegar a esas personas. No sé, Raquel y Alejandro, si queréis decir algo al respecto. Yo, si me permitís, un dato que podéis dar para apoyar, bueno, es el 69% de los teatros en el Reino Unido utilizan el Green Book y hasta donde sabemos, ningún teatro para alcanzar el nivel básico ha tenido coste. O sea, no es más, para llegar al nivel básico no hace falta ninguna inversión. O sea que a empezar se puede hacer a coste cero. Y otro comentario, yo soy perro viejo en esto de la sostenibilidad y este comentario de que la sostenibilidad es cara y que tengo gente en contra de mi organización y demás es transversal a todos los sectores, diría yo. Y, por ejemplo, en el del cine, cuando empezaron a obligarles a tener un plan de sostenibilidad para el tema de las subvenciones, etcétera, la primera llamada te la hacía ese, que estaba encargándose de hacer check en todos los tics de lo que le pedían para conseguir la subvención. Y para la siguiente peli, documental, serie que grababan, el que nos llamaba era el director financiero. Porque aunque es difícil de visualizar inicialmente, la inmensa mayoría de las medidas tienen que ver con reducir gasto, con reducir materia prima, reducir transporte, reducir de todo. Con lo cual, si además, como dicen Raquel y Esther, las primeras medidas que tomas son aquellas que ahorran dinero o que no cuestan, que suele ser el caso, porque no te piden que empieces por lo más difícil, te piden que empieces por lo más fácil, rápidamente se desvanecen esas barreras que al principio siempre parecen enormes. Gracias, Alex. Y hay otra pregunta, la misma persona, Ana R. Gracias por participar. Pregunta si tenemos ejemplos concretos y básicos de inicios en sostenibilidad en producciones y en operaciones. Y justo hace poco terminé una producción en la que participé y hice el cálculo de la huella de carbono en una producción muy pequeñita y me ha parecido que igual podía ser oportuno enseñaros la herramienta de cálculo de cómo una producción pequeñita, digamos que cuál es la idea o la imagen que se ve cuando tú empiezas a usar esa calculadora para que os ayude a perder como el miedo. Sí, voy a tardar nada, 5 minutitos, os hago un repaso un segundo para que lo veamos juntos y así os enfrentéis con ello
de una manera un poco más amigable, aunque os vais a dar cuenta cuando empecéis a trabajarla que realmente no tiene mucha complicación, ¿vale? Veréis, pues en la primera pestaña, empieza aquí. Os comento, algunas pestañas siguen en inglés porque, bueno, había que meterse en la programación y por no tocarlo se quedaron en inglés, pero hay traducciones en algunas cosas cuando las necesita. Entonces, aquí te pide una información general, en este caso, pues dónde estábamos, cuál es el número de la producción, qué tipo de producción es, cuáles son las personas que están implicadas, en qué temporada estamos y cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo era la primera vez que nos enfrentábamos a esto y dijimos, ok, pues vamos a por el básico. ¿Vale? Pues nos metemos en cada uno de los elementos. En este caso, reutilizábamos unas tarimas que ya tenía la compañía en el almacén, reutilizamos unas patas que también tenía el almacén, se compraron patas nuevas a un taller y también se compró una escalera, concretamente en IKEA. Entonces, según los materiales que sabemos de los que están compuestos esos materiales, perdón, esos elementos, unas observaciones para mí, unas notas para poder afinar el cálculo y la cantidad de kilogramos. Esta cantidad de kilogramos la consigo en parte por el uso de estas tablas. Ahí busco y digo, vale, ok, pues cuál es el perfil y cuánto para el perfil de aluminio y cuánto pesa cada metro. Y directamente te da los kilos, ¿vale? Y se pone directamente aquí el dato. Con todo esto supe la cantidad total de kilogramos. Luego, siguiente parte, la fuente, o sea, el origen de esos materiales. Como decía, muchos de ellos venían del almacén, con lo cual eran elementos reutilizados, en este caso con ninguna modificación. Al taller se le pidieron unas patas nuevas y tiene un nivel 3 que dice fabricado con materiales reciclados porque consultamos con él, que es su proveedor, certificaba que esos metales que le estaba proporcionando tenía un X porcentaje de material reciclado, con lo cual nos daba lugar a decir, vale, ok, pues entonces sabemos que estamos usando materiales reciclados. Le ponemos el 3. En el concreto, en el caso de la escalera, por ejemplo, era de madera del IKEA. IKEA certifica que todos sus materiales tienen un certificado de madera sostenible. Entonces, bueno, pues le pusimos el 4, que está fabricado con nuevos materiales, pero en este caso es sostenible. Si es sostenible o insostenible, lo aprendéis cuando leéis las guías básicas, ¿vale? Entonces, en función de eso, vimos que el 96% de nuestros materiales tenían un origen reciclado o fabricado con materiales reciclados. Y luego el destino. En cualquier caso, todos los materiales volvían al almacén con la idea de que más adelante se sigan reutilizando. Con lo cual, el 100% de nuestros materiales sabíamos que iban a seguir siendo utilizados. En el caso de vestuario, es más sencillo todavía, porque lo que te pregunta es qué cantidad de elementos según el volumen que tienes. Por ejemplo, teníamos a 8 personas, 8 músicos vestidos con vestuario propio que traían de casa. Entonces, es un volumen medio, ¿no? En el vestuario que tú le dices, vale, son 8 personas, un número de disfraces, no son disfraces, son vestuarios, pero bueno, 8. Y directamente te da el peso que se estima, ¿vale? Para que no tengamos que estar perdiendo un tiempo en medir esas cosas, sino que directamente te da una estimación que nos sirve para hacer esos cálculos. E igual que antes, según el origen de esos materiales, tiene una puntuación mejor o peor. En este caso, el de los 8 trajes de cada uno, pues como era propio de cada músico, pues estaría en el 1. Y en el caso, por ejemplo, de otro vestuario, pues resulta que era más o menos puse 0,50 y 0,50 porque más o menos la mitad de un traje grande era de materiales buenos, digamos, y la otra mitad más o menos no tenía ningún tipo no cumplía ningún tipo de exigencia, ¿no? Ambiental. Entonces, con esto averiguamos que el 75% de nuestros materiales eran de origen reutilizado y que el 100% también, como volvían al almacén, iban a volver a utilizarse. En el caso de la utilería, pues otra vez lo mismo. En este caso, se usó una serie de materiales que podemos decir de dónde venían. Normalmente los que están en uno es porque estaban comprados a través de fuentes de segunda mano y las que tienen el 5 es porque fueron compras de último minuto, que son las que normalmente nos desbarajustan un montón las cosas, provenientes de Amazon.
Aún así, como esos materiales eran pocos, o sea, su peso era pequeño, en total el 84% de esos materiales sí que nos daban que estaban siendo reciclados o fabricados con materiales reciclados. Tenemos luego una pestaña de viajes, que en este caso aquí puedes meter en qué fecha es, en este caso era la distancia para ir desde el almacén hasta el sitio donde ensayábamos y donde estrenamos después, que eran 11 kilómetros. Y más o menos fueron 200 kilos en total, ¿no? Un número de viajes. Aquí te pregunta qué tipo de transporte estás usando. En nuestro caso era como una furgoneta media. Y nos da un factor de emisión ese método de transporte que nos da igual a nosotros, que nos da ya la herramienta, y te da unas emisiones. Vale, ok, nos da un poco igual. ¿Qué pasa? Nos vamos al reporte final. Y en el reporte final nos está dando toda la información general que podemos utilizar, ¿no? Nos dice ya, pues esos datos que hemos estado viendo en cada una de las pestañas, ¿no? Los porcentajes según el origen, los porcentajes según la eliminación y unos datos más, pues las entregas han sido no sé cuántos kilos más, etcétera. Y con esto nos dice, pues, en qué punto estamos. En este caso, estamos muy por encima del objetivo de referencia del básico, que es 50 y 65%. De hecho, podríamos decir casi que estamos en un nivel avanzado, ¿no? Tanto en origen como en final. ¿Qué es lo que pasa? Que luego hay una serie de medidas que tienes que cumplir para llegar a esos niveles más avanzados, ¿no? Entonces, en el caso o sea, si nos vamos a la pestaña del básico, aquí ya directamente nos pone esos porcentajes, cumplimentamos el resto de casillas que son obligatorias y podemos decir que estamos en un nivel básico. ¿Por qué no podemos estar en un nivel intermedio? Pues porque nos piden otra serie de cosas como acordar una cláusula contractual ecológica con las sedes receptoras que no estaba hecho, no se previó hacer desde el principio, entonces pues no hemos llegado a ese punto, ¿no? O alguna otra serie de cosas que no estábamos cumpliendo, pero sí que podíamos cumplir con el básico. Entonces, bueno, espero que esto sirva un poco para comprender la dinámica general y un poco para que le perdáis el miedo porque realmente es factible de hacer. En este caso, la persona que estaba llevando estos cálculos también llevaba producción, con lo cual buena parte de los datos que pasaban por esa persona pues directamente se podían volcar en la herramienta. Pero vamos, son siempre datos que están a nuestro alcance. Dejo de compartir y por mí cerramos sesión, son ya y media. No sé si Raquel, Alejandro, queréis decir alguna cosa más. A mí, si me permites, perdona Raquel, no te quiero. No, no, iba a contestar a la pregunta que hay en el chat Sí, brevemente, si dale. os parece bien, que preguntan un poco que cómo conseguimos en el Teatro Arriaga que los grandes divos de la escena se vengan a ser sostenibles, básicamente. No pedir agua en botella, volar en fin, estas cosas. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es que lo que hacemos es, primero creamos una guía de buenas prácticas que compartimos con el personal externo del teatro en la primera reunión de producción, en la que ya les explicamos que trabajamos con el Green Book y que estamos comprometidos con la sostenibilidad y que hay una serie de... Y no les imponemos nada, pero sí que les pedimos que por favor contemplen que hay una serie de cosas pues, que nos gustaría evitar hacer y otras que nos gustaría hacer. Ahora estamos dando un paso más y es que hemos redactado un borrador que es un acuerdo de coproducción, porque nosotros, bueno, hacemos pocas producciones al año, pero hacemos un par de ellas, entre dos y cinco, y no tenemos personal interno, entonces siempre trabajamos con artistas que vienen de fuera. Y entonces en ese documento que tienen que firmar todas las personas involucradas en el trabajo, en esa producción artística nueva, hay una exigencia de leer el Theatre Green Book. Entonces tienen que estar al tanto de lo que el Theatre Green Book sugiere, promueve o cuál es la guía bajo la cual nosotros trabajamos. Yo espero que para el 2027, igual es un poco pronto, pero en fin,
Yo espero que para el 2027 podamos ponerlo en cláusulas contractuales y en los contratos ya se especifique cuáles son exactamente pues las medidas concretas a las que se someten las personas que van a trabajar con el Arriaga. Pero vamos, yo creo que la sugerencia que daría sería que redactarais una guía de buenas prácticas utilizando el Green Book y que la compartierais pues con la gente que viene a trabajar con vosotros y que no la impongáis, pero que expliquéis en esas reuniones, pues, ¿no? Pues que os gusta trabajar así y que por favor contemplen esos parámetros por el bien de todos. Sin más. Alejandro, Sí, creo que bueno, querías yo decir algo más. simplemente quería invitaros, que no sé si lo hemos hecho, tenemos un grupo informal en el que cada cual cuenta su situación y sus avances en esta materia. Entonces, si os interesa, la verdad es que es muy constructivo y nos ayuda mucho a todos porque normalmente nos vamos enfrentando individualmente a los mismos problemas unos detrás de otro. Entonces, funciona muy bien para apoyarse, para compartir recursos, etcétera. Y, por lo tanto, si os queréis unir, nosotros hacemos una convocatoria mensual que suele hacer Esther y cada cual se apunta ahí y se une a escuchar, a compartir o a lo que fuere, o a criticar. Y sois bienvenidos. Y Carlos suele pasar. No, porque lo haces todo muy bien. Pregunta si el grupo informal es de la red. No, es un grupo que surge a raíz de unirnos para la adaptación del Theatre Green Book. Desde diciembre del 23 llevamos haciendo mensualmente esas reuniones y quien quiere asiste y quien no quiere pues no. Pero bueno, es una manera de estar en contacto. La convoco yo misma. Viene gente de todo tipo de vicisitudes, a veces viene la Red, viene la Joven Compañía, viene el Teatro del Liceu, vienen, digamos que estamos amalgamando una buena cantidad de instituciones de diferente tamaño e índole y os invitamos, si queréis, también a participar de ellas, aunque sea asomados un día. eh, Saludar y si no os gusta, no queréis, pues no hace falta que volváis, no os compromete a nada. ¿Cómo os enteréis para incluirnos? Me escribís a mí o a Alejandro y yo en los siguientes mailing os invito, vaya. Creo que no sé si habéis podido apuntar antes los correos. No sé si, Sara, si podrías compartir con ellos los correos al final Claro, después de la sí, sesión. os lo hago llegar. En cualquier caso, si, o sea, también podéis escribir a la red solicitando información sobre el grupo de trabajo y sin ningún tipo de problema y con la mayor agilidad posible, os lo hacemos llegar. Como son ya y media pasadas, si os parece bien y no tenéis nada más que añadir, concluimos aquí la jornada, sesión sobre el Theater Green Book. Gracias, Esther, Alejandro y Raquel, por dedicarnos vuestro tiempo y explicarnos detalladamente todo lo que significa el Green Book, que parece mucho, pero en realidad da cierta paz mental ver todo tan ordenado y poder seguir unos pasos con sentido. Y bueno, si en algún momento se pierde el sentido, pues está el grupo, así que todo es circular, como la sostenibilidad. Gracias, Sara. Em, Nada, gracias. Intentaremos que esta sesión publicarla en algún momento, no prometo fecha. Y, y hasta aquí. Gracias a todas y a todos y a todes y nos vemos por los teatros. Muchas gracias. Adiós, adiós.